El día de hoy repasaremos hepatitis viral. El término hepatitis es un término general que significa inflamación del hígado. La hepatitis puede ser originada por causas infecciosas y no infecciosas. Desde el punto de vista infeccioso, la hepatitis viral originada por los virus no citolíticos, hepatitis A, B, C, D y E, son las más frecuentes. En Estados Unidos, por ejemplo, las infecciones representan el 50% de los casos notificados de hepatitis aguda. En esta presentación no abordaré por su menor frecuencia el tema de la hepatitis G. Los virus de la hepatitis B y C son dos de los virus con mayor prevalencia en el mundo, por encima incluso de la infección por el VIH, y aproximadamente 7 millones de personas pueden tener infección simultánea por más de una de estas infecciones virales. Hay que recordar que comparten vías de transmisión. La hepatitis A y E se presentan con mayor frecuencia en países con situación de pobreza, en donde existen hacinamiento, menor acceso al agua potable y manejo deficiente de las excretas humanas, lo cual favorece la contaminación del agua y los alimentos. El consumo de ostiones crudos o almejas que no han sido preparadas de manera apropiada y obtenidas de agua contaminada también se ha asociado con brotes epidémicos de hepatitis. El brote más extenso de este tipo ocurrió en Shanghái en 1988, cuando más de 300,000 casos de hepatitis A se atribuyeron al consumo de almejas no cocidas provenientes de aguas contaminadas. Otro caso, como un ejemplo, en los Estados Unidos durante el año 1997 ocurrió un brote epidémico y este se asoció al consumo en varios estados de aquel país de fresas congeladas que estaban contaminadas. En la geografía o en la distribución geográfica de la hepatitis A, como vemos arriba a su izquierda, la hepatitis se observa con menor frecuencia en el norte de América, en Europa Occidental y en Australia. Lo mismo ocurre en la distribución geográfica de la hepatitis B, en donde se respetan prácticamente las mismas áreas. Debemos tener presente que existen vacunas sumamente efectivas para hepatitis A y B, y sin embargo también estrategias de prevención más eficientes por mejores condiciones de sanidad para evitar la transmisión de hepatitis A en los países desarrollados. La hepatitis B y C son infecciones virales transmitidas principalmente por la vía parenteral a través de jeringas contaminadas, transfusión sanguínea, trasplante de órganos por vía sexual y también existe transmisión perinatal. Estas hepatitis tuvieron un incremento exponencial en el número de casos con el advenimiento del consumo de drogas inyectadas, o bien a través de la realización de tatuajes o aplicación de piercings con material contaminado. La hepatitis C llegó a ser la primera causa de hepatitis en pacientes con enfermedad post-transfusional. Afortunadamente, los programas de transfusión de sangre segura han limitado su transmisión por esta vía y la concientización acerca de las vías de transmisión pues ha facilitado también una menor transmisión en las poblaciones de riesgo. El mapa que vemos ahora es importante porque quiero resaltar que a pesar de compartir una vía de transmisión o vías de transmisión con la hepatitis B, en este mapa existe una distribución geográfica amplia que no respeta el norte de América, Europa Occidental y Australia. No existen vacunas para la hepatitis C. También deseo aprovechar la oportunidad para exponer la elevada prevalencia de hepatitis C en Egipto. Esta es la más alta del mundo. Se dice que alcanza alrededor del 20%. Entre otros factores, se encontró que la seroprevalencia entre los donantes de sangre egipcios en el Reino de Arabia Saudita era mucho más alta que en los donantes de sangre de las demás naciones. Desde entonces se hizo evidente que la infección por hepatitis C estaba muy extendida entre los egipcios y que era la principal causa de enfermedad de hepatitis en aquel país. La razón fue que en el tratamiento de la esquistosomiasis, tan frecuente ahí, se utilizaron inyecciones de tártaro emético como tratamiento masivo desde 1950 y hasta la década de 1980. De hecho, con la asesoría de la Organización Mundial de la Salud. Más de 2 millones de inyecciones se administraron anualmente a un promedio de 250,000 pacientes. Durante los 18 años de tratamiento se administraron 36 millones de inyecciones a más de 6 millones de personas, casi todas con jeringas y agujas no estériles y que se utilizaban de manera compartida.
Esto representa la mayor diseminación iatrógena de la infección de la hepatitis C. En esta diapositiva pueden observar algunas características generales de los virus de la hepatitis A, B, C y E. Exceptuando al virus de la hepatitis B, todos son virus RNA, monocatenarios de cadena positiva. Estos virus pertenecen a las familias Picornaviridae para la hepatitis A, Flaviviridae para la hepatitis C y Epiviridae para la hepatitis E, antes clasificado como Caliciviridae. Repito, la excepción es el virus DNA envuelto, parcialmente bicatenario del género ortohepatnavirus, que pertenece a la familia Hepatnaviridae y es el virus de la hepatitis B. La hepatitis A y E son virus desnudos altamente resistentes a fenómenos ambientales. Y tal como la hepatitis B, el virus de la hepatitis C es un virus envuelto. Los virus hepatitis A contienen 4 polipéptidos en la cápside llamados BP1, BP2, BP3, BP4 y poseen 7 genotipos basados en el análisis de la secuencia genómica de una región variable en la unión de los genes ID y 2A. Hepatitis B contiene DNA polimerasas, antígenos de superficie E y COR. Hepatitis C tiene una amplia variabilidad genética, un serotipo y más de 100 subtipos. Los genotipos 1 son los más comunes en Estados Unidos y también existen polimorfismos genéticos relacionados con el gen IL28B que pueden alterar la eficacia del tratamiento con medicamentos como el interferón. La hepatitis E es más frecuente en Asia y África y también se ha documentado una morbilidad y mortalidad mayor cuando afecta a mujeres embarazadas. Fue documentado inicialmente en muestras obtenidas durante un brote epidémico ocurrido en 1955 en Nueva Delhi, cuando se presentaron 29,000 casos de hepatitis ictérica asociados a la contaminación del suministro de agua potable de la ciudad por aguas residuales. Las mujeres embarazadas pueden tener una tasa de mortalidad incluso del 20%, prácticamente 20 veces por encima de la mortalidad que presenta la población general afectada por esta enfermedad. La hepatitis A es estable al tratamiento con ácido de pH de 1, solventes como etercloroformo, detergentes, agua salada, aguas subterráneas, en donde puede permanecer viable meses, y también en la desecación. Por ejemplo, su infectividad puede conservarse por lo menos durante un mes después de desecarse y almacenarse a una temperatura de 25 grados centígrados y con humedad relativa de 42% o durante años a temperatura de menos de 20 grados centígrados. ¿Cómo destruir este virus? Se destruye, por ejemplo, con el autoclave en temperaturas de 121 grados centígrados durante 20 minutos, ebullición en agua por 5 minutos con calor seco, se requieren hasta 180 grados centígrados por 1 hora, radiación ultravioleta, tratamiento con formalina o con cloro. Finalmente, la ebullición con agua y el cloro son las estrategias de prevención más disponibles para la población general. Esto hay que tenerlo en cuenta para la prevención de nuevos casos cuando existe ya un caso identificado con infección por hepatitis A. En algunas infecciones por hepatitis B se detecta el antígeno delta y el anticuerpo delta. El antígeno se encuentra dentro de determinadas partículas del antígeno de superficie de la hepatitis B que el virus utiliza como envoltura. El virus delta es un deltavirus con RNA monocatenario circular de polaridad negativa y con un diámetro de alrededor de 35 a 37 nanómetros. Se asocia a sobreinfección o coinfección con el virus de la hepatitis B y es incapaz de ocasionar por sí mismo infección. Su máxima prevalencia se ha comunicado en Italia, Medio Oriente, Asia Central, África Occidental y Sudamérica. En los Estados Unidos se ha observado que el virus de la hepatitis D participa en 20 a 30% de los casos de hepatitis B crónica. Se le asocia exacerbaciones agudas de la hepatitis crónica, pero también hepatitis fulminante. Se ha documentado que también en 3 a 12% de los candidatos para donación de sangre existe hepatitis B cuando se identifican los antígenos de superficie de la hepatitis B. Como he comentado anteriormente, la vía de transmisión de las hepatitis A y E es predominantemente fecal-oral. Sin embargo, se han documentado casos esporádicos de transmisión de la hepatitis A través de transfusión.
La hepatitis B, C y D se transmiten por vía parenteral a través de jeringas, instrumentos o sangre contaminados, a través de la vía sexual o de la madre a su producto, generalmente por contaminación al momento de nacer. Su asociación con tatuajes y piercings se relaciona a la reutilización de material utilizado para estos procedimientos. Desde la segunda mitad de los 90, la transmisión a través de las transfusiones de sangre se ha limitado gracias a la aplicación de programas de sangre segura, de acuerdo a las cuales la sangre debe ser evaluada para descartar infecciones por VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis antes de ser liberada para la transfusión. Los virus de la hepatitis B pueden ser estables a una temperatura de menos de 20 grados centígrados durante más de 20 años y estables al congelamiento y descongelamiento repetidos. Este virus también es estable a una temperatura de 37 grados centígrados durante 60 minutos y se mantiene viable después de desecarse y almacenarse a 25 grados centígrados por lo menos durante una semana. Para eliminar su infectividad se requeriría una temperatura de 100 grados centígrados durante un minuto, pH de 2.4 hasta por 6 horas, o exposición hipoclorito de sodio al 5% por 3 minutos en concentraciones bajas de proteína. Los antígenos de superficie de hepatitis B no se destruyen con la radiación ultravioleta del plasma u otros hemoderivados. Analicemos la evolución clínica, grupos de edad más afectados y transmisión de los virus de la hepatitis de manera comparativa. Como pueden ver, la evolución de la hepatitis A y E es aguda. Pueden ver que es aguda, siendo el curso de la enfermedad más insidioso para hepatitis B y C. Esto no quiere decir que no puedan ocasionar o relacionarse a enfermedad aguda, pero su evolución con frecuencia es más insidiosa y también son hepatitis que pueden evolucionar de manera crónica. La hepatitis D, ya lo comenté, incrementa la probabilidad de que exista hepatitis fulminante por virus de hepatitis B. Y aquí vemos que es más frecuente que se presente la hepatitis A en niños, adultos jóvenes, y que presente hepatitis B y E adultos jóvenes, sin embargo C y D puede ser a cualquier edad. Quiere decir que una persona que adquiere hepatitis B en su juventud puede sobreinfectarse con hepatitis D muchos años después y esto complicar su cuadro clínico. La prevalencia de hepatitis A es más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres. Hepatitis B, C y D son predominantemente transmitidos por vía percutánea y la transmisión perinatal sería más frecuente en el caso de la hepatitis B. Finalmente, la transmisibilidad de hepatitis C por vía sexual es menor a la que ocurre con la hepatitis B. Aquí vemos los periodos de incubación y aunque los periodos de incubación entre los virus por hepatitis A, B, C, D y E se superponen, por lo general el tiempo de incubación para hepatitis A y E es relativamente menor que para B y C. Aquí vemos cómo fluctúa de 10 a 50 días para la hepatitis A, con un promedio de 30 días. De 15 a 60 días para la hepatitis E, con un promedio de 40 días. Y comparados los periodos de incubación de hepatitis B, es de 30 a 180 días, con un promedio de 60 a 90 días, y de C de 15 a 160 días, con un promedio de 50 días. Las hepatitis A y E se asocian a cuadros subclínicos o clínicos de inicio agudo. Hepatitis B y C son capaces de causar hepatitis crónica, cirrosis y cáncer hepático, como ya había mencionado, hasta en el 90% de los casos. La hepatitis viral no complicada pocas veces persiste más de 10 semanas sin mejoría. Se presentan recidivas en 5 a 20% de los casos y cuando estos ocurren con hepatitis A, generalmente se presentan 1 a 4 meses después de que se han resuelto los síntomas iniciales. La evolución clínica del padecimiento dependerá de la infección viral, pero también de su hospedero. La infección subclínica y anitérica es más frecuente, como vemos en la tabla, en los niños. Por lo general, en la infección por hepatitis A, el restablecimiento es completo en más del 98% de los casos. No existe evolución a la cronicidad y la tasa de mortalidad es menor al 2.1% o en niños incluso menor a 0.1%. Suele ser mucho más benigna en los niños.
Para el 5 a 20% de los niños y 75 a 90% de los adultos que sí presentan datos clínicos, la hepatitis aguda se asociará con síntomas como anorexia, náusea con o sin vómito, dolor abdominal, malestar general, astenia y adinamia. El paciente desarrollará síndrome ictérico caracterizado por ictericia asociada con acumulación de bilirrubinas directa e indirecta en sangre, acolia, coluria, prurito generalizado secundario a la colestasis y elevación de las transaminasas en sangre. Los niveles de bilirrubina mayores de 30 miligramos por decilitro indican una enfermedad de mayor gravedad. Los niveles de fosfatasa alcalina normalmente no alcanzan valores al doble de su nivel normal. Si nosotros observamos un deterioro en los niveles de la albúmina, en los niveles de las plaquetas, una prolongación del tiempo de protrombina por encima del doble de su valor normal, un deterioro en el nitrógeno de urea y en los niveles de creatinina, pueden ser datos sugerentes de que el paciente está evolucionando a una hepatitis fulminante. Se recomienda la medición de amonio sérico en pacientes con un estado mental alterado u otra evidencia de encefalopatía hepática. Las manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis van a presentarse predominantemente con la hepatitis B y C. Estas, entre otras, comprenden fiebre, exantema, poliartritis, vasculitis necrotizante, incluso poliarteritis nodosa y glomerulonefritis. Esto se relaciona a la presencia de complejos inmunitarios circulantes que también se han asociado en la hepatitis C, por ejemplo, a crioglobulinemia mixta y glomerulonefritis. Este tipo de manifestaciones son infrecuentes en la hepatitis A. El pronóstico después de la infección por hepatitis B es variable y fluctúa desde el restablecimiento completo hasta la evolución hepatitis crónica y en algunas ocasiones el deceso por daño hepático fulminante. La hepatitis fulminante a veces sobreviene durante una hepatitis viral aguda que se define por criterios como encefalopatía hepática en las primeras 8 horas de iniciar la enfermedad en pacientes que no tenían hepatopatía crónica preexistente. Esta complicación es letal en 70 a 90% de los casos. Y como se observa en la diapositiva, se presenta en 1 al 2% de los casos en hepatitis B, puede incrementar la probabilidad hasta 20 veces en los pacientes que tienen coinfección con hepatitis D. La patología hepática causada por la infección por hepatitis A es, por ejemplo, indistinguible histológicamente de la causada por hepatitis B. Estos virus no son citolíticos y lo más probable es que el daño sea causado por el sistema inmune del hospedero que se monta para contener la infección viral en los hepatocitos. En el examen microscópico se observará una degeneración de células parenquimatosas en placas con necrosis de hepatocitos, una reacción inflamatoria lobular difusa y destrucción de los cordones de hepatocitos. Vean, por ejemplo, aquí comparando la diapositiva A con un daño leve versus la B, en donde existe una mayor presencia de edema en los hepatocitos, cómo cambia la arquitectura del tejido. También en los cambios parenquimatosos se acompañan de una hiperplasia de las células reticuloendoteliales de Kupffer, infiltración periportal por células mononucleares y degeneración celular. Obsérvense cómo periportal, por ejemplo, en estas diapositivas, comparándolas, existe una mayor infiltración de monocitos periportales en la diapositiva B. A menudo se asocian también o se observan zonas circunscritas de necrosis. En una etapa más avanzada de la enfermedad habrá acumulación incluso de macrófagos cerca de los hepatocitos en degeneración, como ocurre acá en estas diapositivas. Y la conservación de la estructura reticular permitirá, sin embargo, que haya una regeneración del hepatocito de manera que con el tiempo puede recuperarse la estructura ordenada del óvulo hepático. El tejido lesionado puede restablecerse en un lapso de tan solo 8 a 12 semanas. Y en las diapositivas o en las fotografías de abajo vemos incluso una mayor degeneración de los hepatocitos, como se puede ver aquí, y mayor infiltración de células inflamatorias.
No obstante, en algunas ocasiones durante la hepatitis viral aguda puede ocurrir un daño más considerable que impide la regeneración ordenada de las células hepáticas. La necrosis hepatocelular fulminante o masiva es 10 hasta 20 veces más frecuente con la coinfección con hepatitis D. En esta fotografía en esta diapositiva vemos fotografías de pacientes que padecen una complicación fulminante asociada a hepatitis C y hepatitis B. Arriba a la izquierda, la biopsia de hígado teñida con hematoxilina y eosina de un paciente que tiene hepatitis fulminante, presenta importante inflamación del tracto portal y células mononucleares en el parénquima hepático adyacente. Eso se le llama hepatitis de interfaz, en comparación con la infiltración por células infiltradas que se observan en la hepatitis B aguda abajo. La imagen de la derecha es una biopsia hepática igualmente teñido con hematoxilina y eosina de un paciente con hepatitis E fulminante que muestra necrosis de hepatocitos, colestasis canalicular. Tenemos aquí formación de rosetas e infiltrado de células inflamatorias. Aquí tenemos la formación de rosetas. Vean cómo está totalmente perdida la arquitectura. Me regreso. Esta es más parecida a la arquitectura normal del hígado. Totalmente perdida la arquitectura hepática y con destrucción masiva de los hepatocitos. En los adultos, 65-80% de las infecciones pasan inadvertidas y 90-95% de todos los pacientes se restablecen por completo. En cambio, alrededor del 5% de los adultos y 80-95% de los lactantes y niños pequeños infectados por hepatitis B se volverán portadores crónicos, así como 70-90% de los individuos con hepatitis C. De ellos, 10-20% desarrollarán hepatitis crónica activa y cirrosis después de 15-60 años y 3-5% cáncer hepatocelular. Casi 25,000 individuos fallecen cada año por hepatitis crónica y cirrosis en los Estados Unidos. La hepatitis C contribuye de manera importante a esta mortalidad, alrededor del 40%. La hepatitis activa crónica se caracteriza por una gama de cambios histológicos que van desde la inflamación y la necrosis hasta la destrucción de la estructura reticular normal, con formación de puentes fibrosos en las tríadas portales o las venas hepáticas terminales. Se detecta hepatitis B en 10-50% de estos pacientes. La hepatitis C puede ser clínicamente leve con un incremento mínimo a moderado de las enzimas hepáticas. Entonces, un individuo puede estar prácticamente asintomático durante décadas, siendo portador de hepatitis C y asociándose su padecimiento a una hepatitis crónica activa, con elevaciones transitorias de las transaminasas que no alcancen niveles por encima de 30 unidades o incluso 40, 50 unidades. La hospitalización es poco común y la ictericia ocurre en al menos 25% de los pacientes. Los pacientes podrían permanecer de manera asintomática durante décadas, como dije, y que cuando comience a observarse la ictericia sea porque ya tienen las complicaciones de una hepatopatía crónica. Pueden presentar los pacientes diferentes grados de manifestaciones de insuficiencia hepática o de hipertensión portal. Ahí vemos la fotografía con varices esofágicas. En pacientes con enfermedad avanzada se pueden documentar la hiperbilirrubinemia, alteraciones de los tiempos de coagulación, hipoproteinemia, encefalopatía hepática, hiperesplenismo, trombocitopenia secundaria, varices esofágicas. Atención en individuos que tienen trombocitopenia, puede ser la única manifestación accesible desde el punto de vista clínico de una hepatitis crónica. En el presente cuadro observamos que por lo general la gravedad de la hepatitis A y E es leve. Son agudas y son leves. La hepatitis B es ocasionalmente grave, con una probabilidad de hepatitis fulminante, que ya hablábamos. Y
La hepatitis C es la hepatitis viral con mayor frecuencia de evolución a la cronicidad y potencial de desarrollo de cirrosis y cáncer. Por tanto, B, C y D ofrecen el peor pronóstico dadas sus complicaciones potenciales con mortalidades que varían de 1 a 4%. Llamo la atención a la mayor probabilidad de muerte en mujeres embarazadas, nuevamente, hasta 20% comparada a 1 a 2% en la población general. Para realizar el diagnóstico de la hepatitis es útil considerar que encontraremos al virus de la hepatitis A circulante en sangre durante 2 semanas antes y por lo menos una semana después de comenzar la ictericia. El potencial de transmisibilidad a través de contacto con las heces existirá por la presencia del virus 2 semanas antes y 2 semanas después de la aparición de la ictericia. Este dato es particularmente útil para determinar las medidas de aislamiento que debe tener el individuo. La concentración del virus en orina y saliva es baja y no se consideran de riesgo para la transmisión del virus. Hepatitis B y C podrían, para pacientes portadores con enfermedad crónica, encontrarse en sangre durante meses a años. Hepatitis B y hepatitis C sí pueden estar presentes en saliva, aunque particularmente las concentraciones son menores para esta secreción. Se recomienda evitar que se compartan artículos como cepillos de dientes y rastrillos en personas que padecen hepatitis B y C. La replicación de hepatitis A se limita al hígado y puede ser cultivado in vitro. Los anticuerpos anti-hepatitis A se pueden detectar durante la enfermedad aguda, aproximadamente 2 semanas después de que inicia la elevación de las concentraciones de las aminotransferasas séricas. Esta respuesta temprana es predominantemente por IgM, la cual puede persistir de 3 y hasta 6 a 12 meses después del cuadro agudo. Durante la convalecencia predominan las inmunoglobulinas IgG. Pueden comenzar a estar detectables después de la 4ª semana de la infección, pero se mantendrán presentes en el organismo de manera indefinida, generalmente durante varias décadas. En conclusión, por lo general, el diagnóstico de la hepatitis A durante la enfermedad aguda se basa en la demostración de los anticuerpos antihepatitis A de la clase IgM identificada a través de enzimo inmunoanálisis de absorción o ELISA. Los pacientes con hepatitis A en suero son inmunes a la reinfección. Aquí también vemos de una manera muy gráfica la presencia del virus en la sangre durante 2 a 4 semanas, el virus en heces, la elevación de las aminotransferasas prácticamente poco antes de la 4ª semana y a partir de la 4ª semana otros síntomas y la ictericia, la elevación de la IgM que precede a la IgG. Si nosotros hacemos una serología en la 3ª semana, podríamos tener un falso negativo para ambas, para IgM e IgG, porque se encuentran en periodo de ventana. La IgM comenzaría a estar detectable alrededor de la 4ª semana y poco después, una semana después, la IgG. Ya lo dijimos, IgM puede estar presente hasta por 12 semanas después, 6 meses, perdón, a 12 meses después del cuadro agudo. Por lo general, 3 a 6 meses. Muy bien. Para tocar el tema del diagnóstico de la infección por el hepatitis B, recapitularemos primero los componentes del virus. El antígeno de superficie de la hepatitis B que se encuentra en la membrana, el antígeno E y el antígeno core se encuentran en la cápside del virus y tenemos el material nucleico. Entonces, ya teniendo presentes estos componentes, el antígeno superficial de hepatitis B suele ser detectable 2 a 6 semanas antes de los signos clínicos y bioquímicos de la hepatitis y persiste durante toda la evolución clínica. Aquí lo tenemos, el antígeno de superficie, la IgM del anticuerpo del antígeno core, anticuerpo IgM anticore de la hepatitis B,
y el anticuerpo de superficie de la hepatitis B, que ya va más de la mano de la resolución de la infección. El antígeno E estará también presente prácticamente de manera simultánea al antígeno core, y tanto la presencia del antígeno E como del antígeno de superficie sugieren la presencia de replicación viral activa. Por lo común, es la infección será resuelta y el antígeno de superficie desaparece hacia el sexto mes después de la exposición. A menudo se detectan concentraciones altas de los anticuerpos IgM específicos contra el antígeno core al inicio de la enfermedad clínica. Con este anticuerpo se dirige al componente, como este anticuerpo se dirige al componente central interno de la hepatitis B, su presencia en el suero indica la replicación viral, lo cual aplica también, como comentaba, para el antígeno E. Los anticuerpos contra el antígeno de superficie se detectan en un periodo variable asociándose a la desaparición del antígeno y usualmente después de que el antígeno E sea reemplazado por anticuerpos contra el antígeno E. Las concentraciones de anticuerpos contra la hepatitis B a menudo ya no son detectables después de 6 meses. Por definición, los portadores crónicos de hepatitis B son aquellos en quienes el antígeno persiste por más de 6 meses, en la presencia de antígeno E o anticuerpos contra el antígeno E. El antígeno de superficie puede persistir por años después de la pérdida del antígeno E, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, como en personas que viven con VIH. Quizás esto quede más claro en las siguientes diapositivas. Los portadores crónicos de hepatitis B pueden presentar o no manifestaciones clínicas evidentes de enfermedad hepática. Entonces, tal como lo comentaba para la hepatitis C, si la hepatitis viral persiste, puede presentarse después de la hepatitis B aguda en 8 a 10% de los pacientes adultos y caracterizarse por concentraciones esporádicamente anormales de las transaminasas con elevaciones que quizás van poco por encima de 30 unidades, 50, 40 unidades, ya más raro que alcancen 150 unidades. Y en algunos casos se llega a presentar hepatomegalia. Como nota adicional, ante sospecha de coinfección con hepatitis D, se recomienda que los análisis de detección de antígeno D, de anticuerpos IgM específicos contra virus hepatitis D o el RNA de hepatitis D sean medidos en suero. Todos los biomarcadores de replicación de hepatitis D desaparecen durante la convalecencia, incluso los anticuerpos pueden desaparecer al cabo de meses o años. Sin embargo, la reinfección podría ocasionar una infección persistente por este virus en más del 70% de los casos que ya son portadores de la hepatitis B. Este es el cuadro que creo que va a aclarar un poco más cuál es la evolución serológica de los pacientes con infección por hepatitis B. En la parte de arriba vamos a tener para comenzar un individuo que tiene una reacción postvacunal, es decir, que desarrolló anticuerpos gracias a la administración de la vacuna de hepatitis B, y puede ser que este individuo vamos a tener, si la vacuna fue efectiva, una presencia de más de 100 unidades de anticuerpos de superficie de hepatitis B, pero como nunca ha sido expuesto al virus a través de una infección, pues vemos que tiene el antígeno de superficie, el anticuerpo core, el antígeno y el anticuerpo E negativos. También puede llegar a presentarse en falsos positivos en un individuo que no haya sido vacunado, que no recuerde haber tenido hepatitis B, pero que tenga anticuerpo de superficie positivo y todo lo demás negativo. Puede ser una enfermedad muy remota o un falso positivo. Un individuo sin exposición previa ni vacunación, o un individuo que, como ya lo dije, puede ser en las primeras 2 semanas después de la exposición, podría llegar a tener todo negativo. Después de las primeras semanas, lo que podemos tener inicialmente positivo es el anticuerpo core IgM de la hepatitis B, y seguido
Podemos tener todavía la IgM positiva y tener ya la presencia de antígeno de superficie, antígeno E, o podemos ya tener IgGs en una infección activa, pero con mayor tiempo de evolución. Cuando la infección está evolucionando hacia la resolución, seguimos teniendo un anticuerpo core IgG, pero vamos a tener la desaparición del antígeno E porque existe la formación de anticuerpo E de hepatitis B. Como observan, estamos evolucionando hacia la resolución, pero todavía tenemos el antígeno de superficie. El último que desaparece es el antígeno de superficie, en una cero conversión hacia el anticuerpo de superficie, y entonces este es un individuo que ya tiene infección por hepatitis B resuelta, con un anticuerpo de superficie de hepatitis B, el anticuerpo core de hepatitis B, y puede tener el anticuerpo E o no tenerlo después de más tiempo de resolución, pero ojo, ya no debe tener antígeno E. Entonces, nuevamente, generalmente se presenta primero la resolución del antígeno E con aparición de anticuerpo E y posteriormente del antígeno de superficie con aparición del anticuerpo de superficie. Existen modificaciones que no incluía en la tabla de evolutivas y para la interpretación de los resultados en pacientes que tienen mutantes precore o en los cuales puede aparecer falsamente negativo el antígeno E y sí está replicando. O tenemos individuos que tienen infección por poblaciones diversas con antígenos de superficie de distintos subtipos y con anticuerpos heterotrópicos, antígenos de superficie que pueden tener de manera simultánea el antígeno de superficie y también anticuerpo de superficie de hepatitis B, pero bueno, esto ya es más raro. Para la hepatitis C, la mayor parte de las infecciones primarias son asintomáticas o clínicamente leves. Solo 20 a 30% de los casos se presenta con ictericia y en 10 a 20% con síntomas inespecíficos como anorexia, malestar general, dolor abdominal. Pueden tener, recuerden, las manifestaciones extrahepáticas, dolores articulares crónicos. Durante años se presentan únicamente elevaciones menores de las aminotransferasas y la enfermedad puede ser diagnosticada décadas después de que el paciente la adquirió. Los anticuerpos contra hepatitis C pueden detectar 50 a 70% de los pacientes al inicio de los síntomas, en tanto que en otros la aparición de los anticuerpos puede tardar 3 a 6 semanas. Estos se dirigen contra el centro, envoltura y proteínas NS3 y NS4. La presencia de un resultado reactivo a la detección de anticuerpos antihepatitis C debe ser seguido por la solicitud y determinación de la carga viral por PCR y determinación de genotipo viral. Hay diagnóstico diferencial, ya lo decía, la mayor prevalencia de hepatitis aguda infecciosa está asociada a los virus hepatitis A, B, C y E, pero también puede ocurrir hepatitis viral aguda por fiebre amarilla, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes simple, rubiola, enterovirus, parvovirus 19, etc. Y en el caso de hepatitis infecciosa pero no viral, asociado a leptospirosis, sífilis, tuberculosis, toxoplasmosis o parasitaria como la amibiasis, etc. En el caso de la amibiasis es más probable la elevación de la fosfatasa alcalina por encima del doble de su valor normal y bueno, en el ultrasonido hepático podemos ver lesiones ocupativas en el hígado, generalmente por la presencia de abscesos. En el tratamiento no existe tratamiento específico para los virus de la hepatitis A y E, se recomienda manejo sintomático. Para hepatitis B y C, el tratamiento antiviral ha evolucionado vertiginosamente durante los últimos 15 años. El tratamiento antiviral no se encuentra indicado en hepatitis B para los casos leves moderados, ya que el 99% resuelve de manera espontánea. Solo en casos de hepatitis B grave, la enfermedad o en una enfermedad aguda, se recomienda la administración de tratamiento
con análogos nucleósidos. El tratamiento de hepatitis C se recomienda actualmente para los casos con enfermedad crónica o en pacientes infectados con VIH. Los casos con enfermedad grave o crónica en quienes se considera la administración de tratamiento antiviral deberían ser valorados por especialistas en infectología o hepatología, pero que tengan experiencia en el tratamiento de hepatitis viral con medicamentos. Existen lineamientos internacionales para la administración de tratamiento basados en ensayos clínicos realizados en distintas poblaciones para documentar la eficacia y tolerabilidad de los medicamentos. En la hepatitis fulminante, las metas del tratamiento son el mantenimiento del balance hidroelectrolítico, soporte circulatorio, ventilatorio. Recuerden que son pacientes con encefalopatía hepática, pueden requerir apoyo mecánico ventilatorio por el deterioro del sistema nervioso central, control de sangrado, de hipoglucemia, tratamiento de complicaciones del estado comatoso. Se habla de beneficios de profilaxis con tratamientos antibióticos, entre otros cuidados. También se restringe la ingesta de proteínas, se administra lactulosa, neomicina. Se han ensayado tratamientos con glucocorticoides, invocando que es más causada la hepatitis por la reacción inmunológica del individuo que por el propio virus. También se han realizado plasmaféresis, transfusiones de intercambio, hemoperfusiones y otras estrategias como la aplicación de dispositivos extracorpóreos de asistencia hepática, pero ninguna de estas estrategias ha mostrado utilidad. También se han recurrido cada vez con mayor frecuencia a trasplantes ortotópicos de hígado con excelentes resultados en pacientes con hepatitis fulminante. El tratamiento con análogos nucleósidos para hepatitis B como tenofovir es más eficaz y mejor tolerado en pacientes con cirrosis compensada comparados con interferón y adefovir. No obstante, la toxicidad renal puede ser problemática en individuos con deterioro de la función renal previo o coexistente con la insuficiencia hepática asociada a la enfermedad crónica. En pacientes infectados con VIH se recomienda el inicio expedito de tratamiento antirretroviral con inclusión de por lo menos 2 análogos nucleósidos con actividad simultánea para ambos virus. Pero como ya comentaba, la necesidad en pacientes sanos de utilizar fármacos para el tratamiento de hepatitis B prácticamente es muy infrecuente porque no está indicado en enfermedad leve a moderada. Son en casos de evolución aguda hacia hepatitis fulminante o evolución hepatitis aguda grave, aunque no sea hepatitis fulminante. El virus de la hepatitis B puede presentar fracaso a tratamiento por la selección de mutaciones de resistencia a los medicamentos, ya que medicamentos como la lamivudina o la entricitamina tienen baja barrera genética y pueden desarrollarse mutaciones de resistencia que disminuyan la actividad de estos medicamentos. Por esto, la adherencia de los medicamentos y administración de esquemas combinados es importante para reducir la probabilidad de fracaso del tratamiento y selección de mutaciones de resistencia. Otro punto importante es que, como comentaba desde un principio, la hepatitis B comparte vías de transmisión con el virus del VIH. Y cuando estamos ante un paciente con infección aguda por hepatitis B, deberíamos descartar infección por VIH de manera eficiente. Si nosotros estamos indicando un tratamiento con un análogo nucleósido que tiene actividad tanto para hepatitis B como para VIH, pero solo estamos administrando monoterapia, entonces estamos administrando un tratamiento parcial para un paciente que puede no solo tener hepatitis B, sino VIH. El tratamiento de la hepatitis C ha alcanzado una probabilidad de cura mayor al 98%. El tratamiento, realmente el éxito del tratamiento actualmente ha incrementado de manera dramática desde un 50% hace apenas 3 años a actualmente 98% con los regímenes actuales. Existen múltiples medicamentos aprobados. Vean aquí las fechas de aprobación por la FDA. En realidad, la mayor parte de los medicamentos son muy nuevos. Durante los últimos 5 años se han aprobado y bloquean la replicación viral, ya sea a través de la inhibición de la proteína no estructural NS5A, a través de inhibidores de la proteasa de NS3-4A, o bien otros inhibidores de segunda generación o de CYP3A, inhibidores de la polimerasa de proteína no estructural NS5B y otros como la ribavirina, que es un análogo nucleósido, y el interferón pegilado. La inhibición de la proteína
NS5A es una fosfoproteína que se localiza en el retículo y que endoplásmico y que sirve como anclaje de membrana, facilitando el desarrollo de proteínas requeridas para la replicación del RNA viral. El NS3, el inhibidor de la proteasa NS3-4A, igualmente actúan siguiendo el principio de inhibición por producto final, en el que la acción de la proteasa genera un péptido que actúa inhibiendo a la enzima. Los inhibidores actúan mimetizando este producto final y por eso son llamados peptidomiméticos. La inhibición a través de la RNA polimerasa N5B pueden ser divididos en dos categorías. La primera son inhibidores análogos de nucleósidos, INI, como el sofosbuvir, que mimetizan el sustrato enzimático, son incorporados a la cadena de RNA y en consecuencia bloquean el sitio activo de la enzima. Por otra parte, se encuentran los inhibidores no nucleosídicos, cuya actividad se basa en unirse a la enzima y actuar a través de inhibición alostérica, causando cambios conformacionales de la proteína antes de que el complejo de elongación sea formado. Este es su ejemplo claro es el dasabuvir. En las siguientes tablas se muestra la complejidad del tratamiento de la hepatitis C. Por eso, quien dé el tratamiento debe ser una persona entrenada en tratamiento de hepatitis C, que se decide de acuerdo a qué genotipo viral tiene el individuo, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5 o 6, y la presencia o no de cirrosis hepática. Los lineamientos de tratamiento se actualizan y publican cada año, incorporando a las nuevas opciones de tratamiento y organizando a los medicamentos de acuerdo a su potencia, pero también su perfil de seguridad. Como mencioné previamente, la probabilidad de selección de mutaciones de resistencia, y esto aplica también para hepatitis C, es elevada y por ello se recomienda que la administración de tratamiento sea por esquemas combinados. Por motivos didácticos no he incluido todos los esquemas alternativos, solo las recomendaciones principales de acuerdo a los lineamientos de la Asociación Americana de Hígado y de la Asociación de Enfermedades Infecciosas. En esta primera tabla se muestran las opciones recomendadas para los genotipos 1A y 1B, que comenté en diapositivas previas, son los más prevalentes en el norte de América y Europa Occidental, pero también son de los más complejos de tratar por una alta probabilidad de resistencia a otras opciones terapéuticas. La probabilidad de fracaso, por ejemplo, en tratamientos con interferón y ribavirina era de prácticamente el 50% de los casos. Y con los esquemas actuales podemos obtener curaciones en tratamientos que además son de 8 a 12 semanas versus hasta un año con esquemas previos. Y entonces, con un 98% de probabilidades de éxito, aquí tienen diferentes combinaciones de medicamentos. Y solamente no me voy a detener en todas las opciones de tratamiento que existen actualmente para nombrarlas, pero noten que los antivirales no son necesariamente igualmente activos para unos genotipos que para otros, que la duración recomendada del tratamiento también puede variar por genotipo o por que exista diagnóstico de cirrosis. Casi siempre, dada la menor biodisponibilidad de los medicamentos en pacientes que tienen ya complicaciones fibróticas avanzadas, los tratamientos en pacientes con fibrosis pueden incrementar la duración requerida del tratamiento. El tratamiento tendrá mejores resultados cuando menor sea el daño hepático crónico. En pacientes con cirrosis avanzada, la patología hepática puede deteriorarse también durante el tratamiento. Entonces, el paciente debería de ser advertido, si ya tiene enfermedad con una cirrosis avanzada, de que puede incluso empeorarse los síntomas, complicarse y fallecer durante el tratamiento antiviral. No obstante, en aquellos que presentan una enfermedad compensada, el tratamiento no va a revertir la fibrosis hepática, pero va a detener el daño o la progresión de la infección y entonces se reduce el riesgo de cáncer hepatocelular. No obstante, va a tener que tener un seguimiento crónico para dar tratamiento a las complicaciones en caso de ya tener cirrosis, insuficiencia hepática o con hipertensión portal. En este tipo de pacientes también debería de considerarse el trasplante hepático de ser necesario.
La prevención de la hepatitis A y E se basa en medidas de higiene personal y ambiental. Es importante educar en la necesidad de aislamiento de contacto y uso de hipoclorito de sodio para desinfectar el inodoro, ya que el paciente va al baño. Recuerden, las 2 semanas después de que comienza la ictericia, 2 semanas previas y 2 semanas después, continúa liberando virus a través de las heces. Entonces, cada que el paciente va a defecar, debería ponerse cloro en el inodoro. Hay que mantener limpio el inodoro para que no sobreviva el virus en las superficies de los baños y en el ambiente que rodea al paciente, porque existe riesgo de transmisión. Alertar también a la población del riesgo de consumo de mariscos crudos en lugares contaminados y promover la administración de vacunas. Las muestras de heces pueden ser contagiosas, como ya lo comentaba. Las hepatitis de transmisión parenteral, bueno, existe vacuna para la hepatitis B que reduce eficientemente la incidencia de esta infección. El uso también del preservativo, que sea correcto y consistente, y así podrá disminuir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Los programas de sangre segura han reducido la frecuencia de transmisión a través de transfusiones, y también los individuos que son candidatos para trasplantes, sus donadores, se debe analizar y descartar la presencia de hepatitis viral. El diagnóstico oportuno de la infección durante el embarazo para prevenir la transmisión materno-fetal. El uso de material de protección para el personal de la salud, protección ocular, mascarillas, guantes, adecuados sistemas para el desecho de material punzocortante e infectocontagioso son de gran relevancia en la prevención de infecciones asociadas a su ocupación. Y finalmente mencionaré la educación y programa de intercambio de jeringas para evitar el reuso en personas con abuso de sustancias ilícitas. También ha tenido un impacto importante para reducir la probabilidad de transmisión en esa población. En 1995 se autorizaron en Estados Unidos las vacunas de hepatitis A inactivadas con formalina, elaboradas a partir de virus adaptados de cultivos celulares. Esta es una vacuna inactivada y no es capaz de provocar la enfermedad, pero sí de conferir protección. Ahora, desde 1982 se dispone también de la vacuna en contra de la hepatitis B. La vacuna fue preparada mediante la purificación del antígeno de superficie de hepatitis B, no es el virus completo, asociado a algunas partículas de portadores sanos positivos, y el tratamiento de las partículas con compuestos inactivadores del virus, formalina, urea, calor. Aunque en algunos países todavía se utilizan esas vacunas, actualmente en México y Estados Unidos se han reemplazado por las nuevas vacunas que son derivadas de un DNA recombinante, más seguras y de gran potencia. Aquí quiero que vean el gran impacto que tuvo la vacunación, la incorporación de la vacuna de la hepatitis B en la prevalencia de la infección en los Estados Unidos, cómo se observa una reducción progresiva de la incidencia nacional a partir de 1984. Vean cómo hay un deceso exponencial en el número de casos. No obstante, hay mucho trabajo que hace. Por ejemplo, se dice que 60-90% de los adultos jóvenes de ingresos medianos a altos en Estados Unidos aún son susceptibles para, por ejemplo, la hepatitis A. Deberían ofrecerse pruebas de detección para hepatitis B y C a personas que fueron transfundidas en la década de los 90, y hacia atrás, o sea, antes de los 90. Contactos familiares o sexuales de personas infectadas, usuarios de drogas inyectables, personas con múltiples contactos sexuales, su historial de infecciones de transmisión sexual, hombres que tienen sexo con hombres, personas en correccionales, personas con elevación de aminotransferasas, pacientes en hemodiálisis, mujeres embarazadas e individuos que ameritarán tratamientos inmunosupresores con medicamentos, por ejemplo, con los nuevos inhibidores del factor de necrosis tumoral. En los pacientes el tratamiento podría complicar y reactivar la infección por hepatitis B y C. La hepatitis C existe en un 2 a 3% de la población mundial y más del 40% de los casos no han sido diagnosticados porque, ya lo decíamos, pueden vivir décadas con síntomas menores de la enfermedad o totalmente asintomáticos.
Sin embargo, la falta de un diagnóstico temprano evita que sean tratados de manera oportuna y que se eviten complicaciones como el cirrosis y cáncer. Hay rutas de infección esporádicas en donde no se identifica claramente la vía de la transmisión en más del 50% de los casos, o con factores de riesgo, ya decía, las transfusiones, atención a todos los baby boomers, mujeres de 50 años en adelante que pudieran tener el antecedente de transfusión y que pudieran haber sido transfundidas antes de la mitad de los 90, son personas en riesgo, y 30% de los portadores crónicos pues desarrollarán cirrosis. Por eso la importancia de realizar el diagnóstico. Espero que esta charla haya sido agradable para ustedes y que sea de mucha utilidad. Muchas gracias.